Buenas tardes a nuestros oyentes, presentando un segundo episodio de Expediente Oscuro, donde cada semana presentamos un caso famoso de homicidio o de asesinos seriales colombianos. Presentando este nuevo episodio junto a mi compañera Adán. Hoy vamos a hablar sobre uno de los lugares más emblemáticos y complejos de Bogotá, el Bronx, un sector que ha sido símbolo de marginalidad y delincuencia, pero que también ha experimentado una transformación. Así que acompáñenos en ese viaje por la historia del Bronx. Antes de convertirse en un lugar tan peligroso, ese lugar era conocido como el barrio Santa Inés. Fue muy popular en la época para los visitantes, pero después del Bogotazo, este lugar que antes brillaba fue abandonado por los que vivían ahí. Fue en ese momento en que los antiguos hogares se convirtieron en un asentamiento para los recicladores y personas sin hogar, que con el tiempo fueron saqueando y deshuesando los edificios para su subsistencia, haciendo que esto, junto a la construcción de la carrera décima, dejara el barrio Santa Inés aislado, llegando aún más a su deterioro. La consolidación del contrabando y el desempleo urbano fueron concentrando grupos de vendedores estacionarios y personas que buscan de su subsistencia. La pobreza produjo que esta población fuera aumentando hasta el punto que a finales de los 60 y principios de los 70, Santa Inés ya empezaba a ser un lugar estigmatizado por consumo y expendio de drogas, siendo un eje de esta actividad. Después empezaron a aparecer pandillas que usaron sus armas para instaurar el poder de terror, y cuando se hacía necesario mataban a quienes interpusieran, apropiándose del sector, y se empezó a hacer llamado el cartucho. En las palabras de un ex habitante de la calle, me impactó ver que en una sola casa vieja habían 18, 20 piezas con numerosas familias viviendo, y había niños de 14 años viviendo en esas piezas, en esos patios, y a los 8 o 9 años ya estaban consumiendo. Ver después que son ellos mismos los que salen a robar y son los mismos ladrones es bastante triste. Recuerda a Eduardo Betancourt, usuario de las residencias del cartucho. El caso es que el cartucho empezó a ser invadido por traficantes de droga, de armas, indigentes, prostitutas y delincuentes, lo que convirtió en uno de los barrios más peligrosos donde... Y para añadir otro caso de tortura a la larga lista de pecados del Bronx, les dejamos un caso que a muchos nos dejó el corazón apretado y nos ha hecho reflexionar sobre el cuidado y la protección de los animales en nuestra ciudad. Se trata del caso de los animales maltratados en el Bronx, un lugar en Bogotá que, como muchos saben, fue durante años un sitio de exclusión, inseguridad, violencia, tráfico de estupefacientes, abuso infantil y prostitución. Para los que no estén muy familiarizados con el lugar, como dijo anteriormente mi compañero Camilo, el Bronx era una zona en el centro de Bogotá que durante décadas fue sinónimo de abandono y peligros. Tras varias intervenciones y operativos de seguridad, el distrito comenzó a recuperar el área y en el proceso descubrieron situaciones de maltrato animal que son realmente difíciles de creer. Resulta que además de encontrar a muchos animales en condiciones críticas, había un residente particular que se convirtió en símbolo de la tragedia que vivían esas criaturas. Un cocodrilo, más bien un caimán, que aunque todos llamaban Pepe, vivía sin la posibilidad de realmente disfrutar como lo haría en su hábitat natural. Pepe desde muy pequeño fue llevado al Bronx y con el pasar de los años obtuvo un gran tamaño de 3 metros y, como muchos animales encontrados en el Bronx, había sido mantenido en condiciones deplorables. Él fue utilizado como una herramienta de tortura y como un verdugo por los Saiyajines. Los Saiyajines mandaban a desaparecer sin dejar rastro a las personas que no estaban de acuerdo con sus leyes o que les llevaban la contraria. Imaginen esta situación: un pobre cocodrilo encadenado en un espacio cerrado, sin acceso a agua limpia, que se le cambiaba cada 6 o 7 meses, que veía muy pocas veces el sol, en un ambiente húmedo, de ruido constante, de peleas humanas a su alrededor, y que era alimentado solo con carne humana, o en muy pocas ocasiones con comida que era digna para él. Para una criatura que debería estar nadando libremente en aguas abiertas, esto era una prisión, o como todos conocían al Bronx, la olla del diablo. En el operativo que se le llamó el operativo Némesis, se organizado para rescatar a estos animales, desmantelar el Bronx, y se había planeado el traslado de Pepe a un lugar donde pudiera recuperarse y recibir los cuidados adecuados. Sin embargo, el día del operativo del año 2016, algo muy triste ocurrió. Cuando los encargados llegaron al sitio, encontraron a Pepe muerto. Así es, Pepe nunca tuvo la posibilidad de experimentar la libertad que tanto necesitaba.
y esto fue un golpe para todos. Su muerte se convirtió en un símbolo de lo que significa el maltrato y el abandono de seres que también merecen vivir dignamente. Fue un recordatorio de las consecuencias de la negligencia, la crueldad humana y cómo esto afecta a los más vulnerables. En este caso, un pobre animalito que no tenía nada que ver con el conflicto de Bogotá. Este caso no es solo sobre un cocodrilo, sino también se hallaron perros, gatos y hasta aves exóticas. Los perros pitbull eran utilizados para amenazar o darles un pequeño recordatorio del poder a los sapos, como los Saiyajines llamaban a los que les llevaban la contraria. La mayoría vivía en condiciones terribles, usados como armas de defensa, símbolos de poder o incluso para rituales satánicos. Las autoridades se dieron cuenta de que no solo tenían que recuperar la zona para los ciudadanos, sino también para todos esos animales que habían quedado atrapados en ese infierno o en esa hocha. Desde este caso, el tema del maltrato animal en Bogotá ha cobrado más relevancia y se han impulsado varias campañas y proyectos para mejorar las condiciones de los animales en la ciudad. Pepe, aunque ya no está con nosotros, nos deja una lección de la necesidad de empatía y responsabilidad, tanto para los animales que dependen de nosotros como para los espacios urbanos que todos compartimos. Y esto por el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Expediente Oscuro. No olviden que cada acción cuenta y que todos podemos aportar para hacer de Bogotá y de cualquier ciudad un lugar más seguro para todas las formas de vida. Nos escuchamos en el próximo episodio.